La lluvia nos cae poca. Son las 8:08 y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, agradecemos de verdad muchísimo a Marco Cortés Mendoza, quien está al frente, es el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que nos tome la llamada y que podamos conversar. Marco, qué bueno que podemos tenerte aquí en estos micrófonos de Contextos en la comarca lagunera para el Partido Acción Nacional, por supuesto, y para el resto de los partidos. Tanto Coahuila como Hidalgo son estados donde se va a ver reflejado tal vez el lugar que tiene la oposición en este momento de cara al gobierno federal, por supuesto. Manuel Cerrato y Marcela Pamani, saludamos, Marco. Hola, Marcela, Manuel, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los amigos que hoy nos escuchan. Y como estaba escuchando hace un momento, a veces llueve sobre mojado. Y Sí. caray, eso es luego lo que pasa y parece en México, ¿no? Todos los días una noticia nueva y mala, Claro. y una noticia mala sobre otra mala. Entonces, me dio mucha risa porque tristemente luego es cierto. Gusto saludarlos y a sus órdenes. Gracias, Marco. Tú has dicho en este contrainforme que has presentado, son días oscuros. ¿De dónde proviene la oscuridad, Marco? Bueno, lamentablemente son 2 años perdidos de retrocesos, Marcela, en seguridad, retrocesos en economía, retrocesos en salud. Mira, el gobierno de López Obrador ha logrado lo imposible. Ha logrado tener un peor desempeño que el que tuvo Enrique Peña Nieto, y vaya que eso ya es mucho que decir. Dándole la espalda a los micro, a los pequeños, a los medianos negocios, ha logrado empeorar como nunca el desempleo en México. Con su estrategia esta de los abrazos a los criminales, ha logrado que el país sea más violento que nunca en la historia, con datos oficiales del Secretariado de Seguridad Pública. Por sus criterios ideológicos, ha logrado debilitar el sistema de salud, quitando el seguro popular, quitándole los recursos a los niños con cáncer. Con total indolencia, ha logrado que los feminicidios se incrementen en México, tratando de minimizar el tema cuando es una realidad. Por necedad, ha logrado López Obrador que en México hoy ocupe los primeros lugares en el número de personas fallecidas por COVID. Y tristemente, en contrario, tenemos de los últimos lugares en el número de pruebas de detección para mitigar y controlar oportunamente la enfermedad. Se ha burlado pues de los mexicanos que creyeron que haría un gobierno honesto, que licitaría de manera pública y transparente los contratos, y hoy vemos que como nunca también se han adjudicado en lo oscurito contratos millonarios en secreto sin licitación, favoreciendo a sus amigos. Ha logrado pues que nuestro país retroceda en 2 décadas, solamente en 2 años. Esto es por lo que nosotros decimos que han sido tristes días oscuros y horas difíciles. Uh-huh. Marco, la exhibición de los videos, que por cierto no tocó el presidente en su mensaje. No dijo ni pío, porque pues sabe que todo mundo recordamos con ese tipo de videos que su hermano, Pío López Obrador, recibió recursos de manera secreta, no los reportó ante el INE de manera ilegal. Y entonces ahora resulta que cuando se trata de recursos que recibe cualquier adversario es corrupción, pero cuando recibe recursos de manera oculta e ilegal su hermano, Pío López Obrador, es aportación. Pues por eso no dijo ni Pío López Obrador en su informe respecto de todos los videos que ha venido sacando. Claro. Sin embargo, simbra, ¿no? Y queda algo, o sea, hay una huella y hay una repercusión. Los videos donde se vincula a los colaboradores de los legisladores panistas, ha hecho mucho ruido y por supuesto hay señalamientos puntuales de corrupción en este sentido. ¿Cómo lo maneja el Partido Acción Nacional? Y ante pruebas contundentes, pues acciones contundentes. La persona que sale en ese video, pues de inmediato nosotros decidimos expulsarla del partido. Nosotros tomamos medidas de forma inmediata, medidas que nos gustaría ver en el caso de López Obrador haciendo justicia, porque finalmente a él es a quien le corresponde a través de la Fiscalía General de la República
que se presta más al show mediático que al análisis serio, al seguimiento responsable, para que entonces no se haga política sino justicia. Lo que nosotros quisiéramos es que no tuviera tintes partidistas, que fuera daltónica la Fiscalía General de la República y sancione a todo aquel que tenga que sancionar, sea quien sea, del color que sea, se trate de quien se trate, hasta el propio hermano del presidente López Obrador. Uh-huh. Marco, pero entonces al expulsarlo hay un reconocimiento de un acto de corrupción por parte de un colaborador cercano de un legislador panista. Pues mientras no se aclare lo contrario, porque lo que se veía ahí en un video pareciera eso. En el momento que se aclarara lo contrario, pues tomaremos otra decisión, pero por lo pronto no se ha aclarado, y por eso Acción Nacional dice con claridad: nosotros confirmamos nuestro compromiso de combatir la corrupción, trátese de quien se trate. Sea ¿hasta de un expresidente? Trátese de quien se trate y sea quien sea. Marco, buen día, con el gusto de saludarte. Si las cosas están tan Hola, mal... Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como vemos que lo están, digo, en el manejo de la pandemia, que ha sido desastroso, la crisis económica, que por cierto, en 5 días se presenta el plan económico de 2021, que seguramente va a venir con un montón de recortes, además de que ya no tienen guardaditos, dijo el secretario de Hacienda. Si la crisis de seguridad y violencia sigue, los feminicidios están aumentando, es decir, si tantas cosas están mal en el país, ¿por qué los partidos de oposición no están repuntando? ¿Por qué no están capitalizando lo que está perdiendo Morena? ¿Por qué no están sacando pues una ventaja también o ganando terreno a ojos de la ciudadanía de la popularidad que está perdiendo también el presidente? Bueno, vamos por partes. En el 2019 tuvimos elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas, en Puebla Extraordinaria, en Baja California y en Quintana Roo. De estas 6 elecciones que se tuvieron el año pasado, Acción Nacional gana 3. Forma contundente en Aguascalientes, gobernamos el 85% de la población a nivel municipal, ganamos las presidencias ya con López Obrador y además en un momento en el que su aprobación era altísima. Ahí, vecinos de ustedes, en Durango, ganamos la mayoría de alcaldías, pero particularmente yo quiero destacar que ganamos la ciudad de Durango y hoy la gobierna un panista después de 36 años que no ocurría. Ganamos Tamaulipas, solo perdimos un distrito en el estado. Y sí, perdimos otros estados, pero ganamos 3 y quedamos en segundo lugar en los otros 3. Dicho de otra manera, es el PAN la opción, es el PAN quien le puede ganar, es el PAN quien le compite y por eso es el PAN al que atacan. Eso es más que evidente. Y bueno, pues dejemos que inicien las campañas federales el año entrante y ya veremos con candidatos, con propuestas, cómo es que Acción Nacional efectivamente es la opción. Es la oposición, en donde lo somos, y somos el mejor gobierno. Y es el caso de Torreón. Yo me siento muy orgulloso de que el PAN, con Cermeño, gobierna bien y gobierna para todos, gobierna mejor, ha sido de los mejores alcaldes evaluados a nivel nacional por la propia gente a la que se gobierna. Y es por eso que yo francamente sí confío que la gente va a hacer un contraste. Quien gobierna de forma irresponsable, quien gobierna de forma responsable, quien sí le da resultados, quien sí gasta bien los recursos públicos, quien pueda tener errores humanos, que es normal en el gobierno y en el ejercicio, pero quien los resultados acreditan su buen desempeño. Y ese es el caso de los gobiernos del PAN. No es simplemente una casualidad, Manuel, que hoy a nivel estatal, en este mes de julio 2020, donde gobierna el PAN, es donde se están generando más empleos formales. Eso está claro. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que la gente vaya a votar. Y allá en Coahuila vamos a tener una elección que se desfasó por la pandemia, pero que es importante que en el próximo proceso la gente vaya y participe, que la gente vaya y vote, porque esa es la única forma, que no gane la abstención, que gane la participación, para que entonces la gente ponga en su lugar a quien sí da resultados y a quien no los da. Ahora, Marco, en las elecciones del próximo año, sobre todo en la renovación de gubernaturas, ¿no es descabellado entonces pensar en una alianza PAN-PRI?
Mira, yo sí la veo descabellada en muchos estados. Federal está completamente descartada. Te pongo el ejemplo ahí de Coahuila. Simplemente ahí es el PRI a quien hay que sacar. Es el PRI quien ha fallado. Es el PRI quien ha defraudado, quien ha engañado. Y nuevamente, es el PAN, y ahí como ejemplo, don Jorge Cermeño, quien ha gobernado bien. El PAN en Coahuila es oposición a nivel estatal y es gobierno en Torreón. Y ahí se ve el gran contraste. Un gobierno que pocos recursos ha recibido del Estado, nulos recursos de la Federación, y que hace mucho con muy poco, y que lo hace de forma eficiente, y que lo hace de forma honesta. Esa es la gran diferencia, y por ello es que en el caso de Coahuila, por ejemplo, pues por ningún motivo. Nosotros apostamos por nosotros mismos porque sabemos lo que traemos, porque tenemos buenos liderazgos, porque son trabajadores en calle, porque son trabajadores en el Congreso, porque buscan ser la voz de la gente para representarlos bien, siendo oposición o siendo gobierno. Ujú. Marco, te quiero preguntar sobre la conformación de nuevos cuadros al interior del Partido Acción Nacional, porque luego vemos que elección tras elección pues van repitiendo y son los mismos actores quienes protagonizan las candidaturas y los procesos. ¿Qué pasa con esto? Porque creo que esta es una de las debilidades de la oposición. Es la misma gente que de pronto está al frente o gente que está detrás y vuelve a estar al frente. ¿Qué pasa con esto? Mira, yo te diría, contestándote de otra manera. Hoy, a nivel federal, hay gente nueva, vamos a decirlo de alguna manera. Pero tenemos al peor gobierno en el peor momento. Y ahí están los resultados. El peor gobierno porque justo en este momento en donde tenemos una crisis de salud, una crisis económica, desde el gobierno, estos actores promueven la división en lugar de llamar a la unidad, a la concordia. Hacen lo incorrecto y no se dejan ayudar. Cuando más necesita México de solidaridad, de sumar esfuerzos de todos los mexicanos, desde el gobierno se provoca la discordia. Por eso es el peor gobierno federal en el peor momento que atraviesa México. Ahora, me voy a lo que pasa en Coahuila. Y me voy concretamente a don Jorge Cermeño. Tú me puedes decir, oye, pues ya es alguien que hemos visto, y es alguien probado. Es alguien que da resultados. Es alguien que sí lo sabe hacer bien. Y aquí en el PAN apostamos a la mezcla de la juventud, de las nuevas ideas, de la visión de futuro, pero también a la experiencia y a la solidez. Y esa mezcla es la que nos hace muy potentes, muy competitivos y buenos en el gobierno. Y por ello es que ahí ese contraste te responde claramente. Yo prefiero a alguien que sí sepa hacer su chamba, que sí sepa a lo que va, que sepa construir, tender puentes, dar la mano entre unos y otros, y no que pues se dedique siendo gobierno a seguir en campaña, que eso es lo que nos ha pasado a nivel federal. El presidente de la República se asume más jefe de partido que jefe de Estado, y yo prefiero a alguien como don Jorge Cermeño, que se asume presidente municipal, que tiene las funciones de presidente municipal, que atiende y que resuelve y que da buenos resultados. Ese es el PAN, un partido que sí gobierna bien y que gobierna para todos, a la prueba de todos los resultados que ahí están. Hay dudas del auditorio y aquí hay la formulación de distintas preguntas y quiero compartírtelas. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno federal? ¿Qué opinan sobre si hay o no estrategia del gobierno federal para frenar la narcoviolencia? ¿Están de acuerdo con el manejo que el gobierno federal está haciendo de la economía para sacarnos del hoyo en el que nos tienen metidos? Lo hago, pregunto, porque están muy callados. Y hay un proverbio de la sabiduría popular que dice: el que calla otorga. Y por ser ellos los profesionales de la política, no quiero que se les pase la oportunidad de externar su opinión
como en el juego de damas. Entonces, bueno, de alguna manera se han tocado ya estos aspectos cuando tú te referías a que son días oscuros y es el peor gobierno en el peor momento, parafraseando al presidente, pero a la inversa. Y entonces, te pregunto, ¿han tenido la oportunidad de resolver las dudas de los ciudadanos, de estar de cara al ciudadano y todos estos cuestionamientos que se hacen? Sí, hemos hecho múltiples propuestas para poder reactivar la economía, para poder atender la crisis sanitaria de mejor forma, solo que, como aquí he dicho, el gobierno federal, López Obrador particularmente, no se deja ayudar. No se deja ayudar del sector productivo, no se deja ayudar de los científicos, de los especialistas, no se deja ayudar y no colabora con los gobiernos estatales, menos con los gobiernos municipales. Es un problema de falta de coordinación, de falta de apertura y lamentablemente, pues sí, estamos en el tercer país en el mundo con más fallecidos de manera oficial y también se ha reconocido que hay un subregistro muy importante de gente que ha fallecido por COVID pero que no está registrado como tal. Estamos hablando de que no se han hecho las cosas bien. Tenemos una muy alta tasa de letalidad. ¿Y nosotros qué fue lo que pedimos desde el mes de marzo? Que se hiciera caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hacer pruebas y más pruebas. Y ahí tienes el contraste con Japón. Japón tiene 126 millones de habitantes. México tiene 128 millones de habitantes. Aquí tenemos oficialmente reconocidos 65,000 muertes. Allá tienen 1,200 muertes. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre Japón y México? El número de pruebas. Allá hicieron pruebas masivas. Detectaron, mitigaron, las autoridades se coordinaron y evitaron el contagio. Aquí en México se invierte muy poco para el sector salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda arriba del 6%, aquí estamos en el 2%, y hay que señalar que el gasto en salud se redujo a partir de la llegada de López Obrador. Quitaron el Seguro Popular, echaron a andar el INSABI y están dejando sin atención a una gran cantidad de personas. Hay subejercicios, hay corrupción en la contratación de medicamentos y equipo, y esto no quiere decir que no ocurriera antes, claro que está ocurriendo, había que combatirlo, pero ahora sigue ocurriendo y además no hay medicamentos y se han comprado equipos a muy altos precios y se nos está cayendo el Producto Interno Bruto como nunca, se han perdido empleos también como nunca y todo esto son fuentes del Banco de México, del INEGI, del IMSS. Hay fuga de capitales también como nunca. Se cayó la inversión productiva del país arriba de 1 billón cuando tenemos un presupuesto de 6 billones. Entonces, realmente tenemos un muy mal manejo, se ha caído, se está haciendo más precario el ingreso de los mexicanos. En estos últimos meses, a partir del gobierno de López Obrador, los mexicanos están ganando menos, o sea, ganan mucho menos respecto del salario mínimo. O sea, el 71% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos, 71%. Cuando esto antes no ocurría, entonces está siendo mucho más precario, aumentó la violencia, los homicidios dolosos se incrementaron en 70%, el robo a negocios se incrementó en 50%, todo esto respecto al gobierno de Peña Nieto, que ya estaba mal, la violación se incrementó 25%, y bueno, ¿cuál ha sido otro de los grandes problemas? Que el gobierno de López Obrador no le ha querido invertir a cuidar la economía, a cuidar los trabajos. Les pongo ejemplos. Alemania, que es el mejor ejemplo, invirtió el 36% de su Producto Interno Bruto para cuidar el sector productivo y los empleos. Tú no puedes decir, bueno, Alemania, no, me voy a casos de América. Perú invirtió el 12%, Chile el 10%, Guatemala 3.4%, Paraguay 2.5%, México 0.4%
del Producto Interno Bruto para cuidar la economía, cuidar los empleos de los mexicanos. Por eso es que también The Economist ya dijo que México va a ser el país, así lo dijeron ellos, que más tarde en recuperarse después de la pandemia y regresar a la situación que tenía antes de esta, que no era buena, porque en el 2019, antes de la pandemia, México ya tenía recesión, ya tenía decrecimiento. Entonces, hay un pésimo manejo de la economía, hay un pésimo manejo de la crisis, y en el PAN yo acabo de hablar con mis grupos parlamentarios de diputados y senadores, y les estoy pidiendo, para poder reactivar la economía ante esta situación compleja, no puede haber un gobierno federal que siga teniendo los mismos recursos y que luego todavía no lo presuman y que digan que no se ha caído la recaudación, nada más que los negocios están exprimidos, están cerrando. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando? Que baje el impuesto sobre la renta para que se genere reinversión y entonces se puedan generar empleos, que es lo que tanto necesitamos. ¿Qué estamos planteando? Que baje el IVA para que se active de inmediato el mercado interno, la economía, y a la gente le alcance para más. Bien, Marco, Son el tiempo muy concretas para poder resolver esta el tiempo ya nos ganó, Marco, y quiero despedirte como te mereces. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima ocasión.